El españolismo sigue con su falsificación de la historia en los medios, redes sociales. Isabel la Católica fue una precursora del feminismo, una defensora de los derechos humanos y que además abolió la esclavitud siglos antes a Abraham Lincoln. Mientras los medios del sector españolista, con un arsenal de artículos, libros y videos en las redes sociales, difunden su versión de la historia, los historiadores académicos parece que no le dan importancia necesaria a dichas afirmaciones. Esta actitud pasiva de los historiadores académicos favorece a que ciertas ideas erróneas se extiendan y se consoliden entre la población, con graves consecuencias para la realidad actual, de las que hablaré al final del texto. Hay que difundir la historia sin esencialismo, ni distorsiones tan atroces. Isabel la Católica no fue una defensora de los derechos humanos en lo absoluto, ni una precursora del feminismo, sino una monarca absolutista que impuso su voluntad y su fe sobre los demás pueblos que conquistó y sometió. Tampoco fue la primera en abolir la esclavitud, sino que mantuvo y fomentó esta práctica tanto en la península ibérica como en sus colonias americanas. En primer lugar, Isabel la Católica no fue una feminista porque no defendió los derechos de las mujeres ni cuestionó el orden patriarcal de su época. Al contrario, se sometió a la voluntad de su esposo Fernando y reprimió a las mujeres que no se ajustaban a su modelo de virtud cristiana. Según la historiadora Eugenia Tenenbaum, abro comillas, que vendan a Isabel la Católica como una feminista me pone los pelos de punta, ya que fue una mujer que se casó por conveniencia política, que tuvo que luchar contra su hermanastro para acceder al trono, que expulsó a los judíos y musulmanes, que quemó a varias personas en la hoguera por herejes, que mandó a violar a moriscas para cristianizarlas y que envió a Colón a América con el fin de evangelizarla y explotar a los indígenas. Cierro comillas. En segundo lugar, Isabel la Católica no abolió la esclavitud en América, sino que solo prohibió la esclavitud de los indígenas que eran sus súbditos. Quisiera yo preguntarle además a Isabel quién le dio la autorización para decir que todos los indios de América Latina eran sus súbditos. Y esto entre muy comillas, porque encontramos ordenanzas durante todo el siglo XVI prohibiendo la esclavitud de indígenas. Sin embargo, permitió la esclavitud de los africanos y de los indígenas rebeldes o cautivos de guerra. Además, se impuso a los pueblos originarios un sistema de encomienda que los sometía al trabajo forzado y al tributo. Según el historiador José Antonio Piqueras, abro comillas, la esclavitud fue una institución fundamental en el desarrollo del Imperio Español en América, cierro comillas. Y la corona española fue cómplice y beneficiaria del tráfico negreo, cierro comillas. En tercer lugar, Isabel la Católica no abolió la esclavitud antes que Abraham Lincoln, sino que esta práctica se mantuvo en las colonias españolas hasta finales del siglo XIX. La abolición de la esclavitud en España se inició en 1820 con la abolición de la trata de esclavos por presión de Gran Bretaña. Aunque la trata ilegal continuó, la abolición definitiva de la esclavitud en el imperio colonial español no se produjo hasta 1886. Sí, señores, 1886, el imperio humanista, cuando el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta puso fin al patronato de los esclavos liberados de la isla de Cuba. La ley de abolición de la esclavitud en España se promulgó el 29 de marzo de 1837, aunque solo afectaba a la península ibérica y a las posesiones españolas en África, quedando excluidas las colonias de América y Asia. La esclavitud en Puerto Rico se abolió en 1873 y la de Cuba en 1886. Por el contrario, Abraham Lincoln abolió la esclavitud en Estados Unidos en 1863, con la proclamación de emancipación que liberó a más de 3 millones de esclavos afroamericanos. Esta medida fue ratificada por la 13ª enmienda a la Constitución en 1865, que prohibió la esclavitud y la servidumbre involuntaria en dicho país. Además, cabe mencionar que Isabel la Católica también esclavizó a moriscos y moriscas, así como a gitanas y gitanos, niñas y niños incluidos. Los moriscos eran los descendientes de los andaluces musulmanes que se habían convertido a la fuerza al cristianismo tras la conquista cristiana de Granada. Sin embargo, muchos conservaban sus costumbres y su lengua, el árabe andalusí, lo que provocó la desconfianza y el rechazo de la élite de los cristianos viejos y de la Iglesia Católica. En 1609, el rey Felipe III ordenó la expulsión de todos los moriscos del Reino de España. Durante este proceso, muchas moriscas y moriscos fueron capturados y vendidos como esclavos en el norte de África o en otros lugares. Según el historiador Henry Kamen, abro comillas, la expulsión de los moriscos fue uno de los mayores actos de limpieza étnica de toda la historia europea, cierro comillas. Las gitanas y gitanos también sufrieron la persecución y la esclavitud por parte de las autoridades españolas. Los primeros gitanos llegaron a España en el siglo XV y pronto fueron objeto de desprecio y marginación por su origen, su cultura y su modo de vida nómada. En 1499 los reyes católicos promulgaron una pragmática que les obligaba a abandonar su lengua, su vestimenta y sus costumbres y se asentaron en un lugar fijo. En 1749 el rey Fernando VI ordenó la redada general de los gitanos, que consistió en la detención masiva y el traslado forzado de miles de gitanos a arsenales, presidios y galeras. Muchos de ellos murieron o fueron vendidos como esclavas y esclavos en el camino. La negación o minimización de las atrocidades cometidas por esta mujer no deberían de ofender a ningún español, ya que no lo estoy acusando a usted en particular. Y esto es historia simplemente. Estos son mitos presentados como verdad histórica, como hechos históricos. Y lo único que hacen es distorsionar la historia y alejarnos aún más
de la realidad histórica. No caigan en cuento de los hispanófilos, españolistas o endófobos americanos o como usted le quiera llamar. Isabel la Católica no abolió ninguna esclavitud, Isabel la Católica no fue ninguna feminista e Isabel la Católica tampoco abolió la esclavitud de los indios y tampoco le importaban los indígenas. Por último, habría que preguntarle a los hispanófilos y españolistas quién le dio la autorización a Isabel la Católica para decir que todos los indios desde Alaska hasta el Río de la Plata eran sus súbditos. Ella consultó, ¿acaso con las tribus, telepáticamente? Evidentemente que no. Si lo hizo fue por una cuestión económica, no por actos cristianos ni humanistas. Lo dudo mucho, los súbditos tenían que pagar impuestos. Eso sí, fue una mujer muy inteligente, hay que reconocerlo, ¿no? Por eso los hizo súbditos.